Buenas tardes, ¿cómo les va? Queda un último video cortito sobre el texto de Ángel Quintero Way, sobre este filósofo indígena de la comunidad Ñu, esta comunidad que está en Venezuela. Quedan algunas poquitas ideas porque al final del texto él en su mayoría recorre algunos ejemplos, poesías, mitos, cuenta parte de las tradiciones de las tradiciones de su comunidad, que es algo muy lindo, o sea, no es solamente la teoría, sino que él acompaña estas reflexiones con prácticas culturales específicas de su comunidad, y eso es muy lindo. De hecho, una anécdota así de inicio fue cuando él nos contó en un seminario de esta figura de la Pañacay, esta persona que tiene una responsabilidad particular en el uso de la palabra, en la manera de la narración, ¿no? En todo esto que él explica aquí en el texto. Él nos preguntó si en nuestros lenguajes, en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad, en nuestras culturas había algo parecido. Y, y después, bueno, medio que todos dudamos, nadie se animó mucho porque está medio raro. Y yo le conté de una expresión que para mí es tremendamente catamarqueña y norteña, que es la de apalabrar, que es cuando alguien necesita un mediador y dice, anda, palabrámelo, te voy a apalabrar, hay que apalabrarlo, que era por ejemplo, yo tenía un viejo muy amigo de la familia que lo usaba mucho porque había sido juez de paz, y el juez de paz en estas tierras tenía esa formalidad e informalidad de ser el mediador de conflictos, que es una figura distinta a la del juez de paz, pero sí perduró en el lenguaje oral cotidiano esta idea de apalabrar a alguien, ¿no? de ser una persona que con el buen uso de la palabra puede transmitir algo. A mí me parece que si uno se pone a pensar, hay muchos de estos ejemplos en nuestra cultura y que responden a prácticas culturales que tal vez hemos dejado de lado, hemos olvidado o que nos podrían traer otras formas de actuar. ¿Por qué me parece importante esto y no solo una anécdota? Porque lo que nos está queriendo decir Ángel Quintero Way en este texto todo el tiempo, cuando habla del punto de vista, de la cosmovisión, cuando habla del nombrar, ¿no? El nombrar como una categoría importante, ontológica, el nombrar la realidad, a partir del proceso de territorialización, lo que nos está diciendo es de la importancia que tiene el lenguaje. Por eso una de las cosas como muy importantes en lo que es la filosofía intercultural o en las filosofías andinas es el lenguaje. No es lo mismo la filosofía en aymara, en quechua, en quichua, en mapuzungún. Digo, cada lengua le aporta algo muy sustancial a la filosofía de ese pueblo. Del texto en sí quedan algunas cositas nomás. En la página 112 insiste cuando habla de la palabra florecida en la cuestión del tono, el ritmo, de la musicalidad. Me parece que estas cosas son muy importantes, no solo es estética, o si quieren es una perspectiva de la estética, donde la estética no es solo lo bello, sino es, la estética aquí es lo social, es lo útil, es lo moral, ¿no? Tiene un peso muy, muy importante. Y ahí dice dos cosas interesantes sobre las funciones de la palabra florecida. Habla de la memoria, que para mí es un tema clave, y habla de que esta palabra florecida sirve de registro simbólico de una historia del saber. Esto también es interesante porque se dice que, bueno, en alguna época se decía que las comunidades indígenas no hacían nada, no acumulaban saber, que no lo historizaban, que como que se perdía ese conocimiento. Bueno, Ángel Quintero Way está diciendo no, todo lo contrario. De hecho, en muchas partes del texto él habla de cómo la palabra florecida se transmite simbólicamente, se ordena, genera cohesión social, cómo efectivamente opera a través de una historización. O sea, el conocimiento tiene sustancia, no es volátil, sino que el conocimiento o la historia de los saberes se encarnan en la comunidad, ¿sí? En el proceso de territorialización genera este vínculo bien potente entre conocimiento y memoria. De hecho, lo dice ahí
bien clarito, dice, sirve de vehículo cohesionador de la comunidad en el espacio-tiempo. O sea que es muy importante, o sea, nosotros tal vez, las sociedades occidentales no le damos ese lugar al conocimiento como cohesión social. Ese lugar lo cumplen otras prácticas culturales, identitarias, diría yo, más bien como el poncho, los festivales, eh, el fútbol. Es un ejemplo polémico, pero uno podría decir que el fútbol en este país es un gran cohesionador de vínculos sociales. Y acá estamos diciendo que ese rol lo cumplen narraciones de conocimiento, narraciones míticas, narraciones simbólicas. Bueno, me parece que es muy interesante. Y después, un poco más adelante, da varios ejemplos. Y una cosa que a mí me interesa es en el punto 7, donde habla del lenguaje del saber y el saber mismo, y hace una comparación de nuevo entre el conocimiento en las comunidades indígenas y en Occidente. Ahí él no usa esta palabra, pero yo la pongo, que es la autoridad del conocimiento. La autoridad del conocimiento es una palabra fundamental en la sociedad occidental. Yo, docente, tengo una autoridad sobre el conocimiento y el que es doctor tiene más autoridad que el licenciado y el licenciado más que el profesor, y hay un montón de cosas así, de supuestas jerarquías de autoridad verticales sobre quién tiene el conocimiento y quién es una voz autorizada. Y frente a eso, Quintero Boer dice algo muy interesante, dice que efectivamente hay personas que son reconocidas socialmente por su capacidad para transmitir estos conocimientos, el Apañacay, por ejemplo, pero que sin embargo lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Que de hecho no hay como una posesión de ese conocimiento, esa persona no es reconocida porque él tiene el saber, es reconocida porque tiene la capacidad de transmitirlo mejor, pero no porque lo tiene, el saber es de todos, el saber es de la comunidad. Y este desplazamiento político sobre la episteme, o sea, es decir, esta transformación en la manera de ver la democratización del conocimiento es muy potente. No hay una voz autorizada que posee el saber. Sí hay una persona que es reconocida socialmente por sus capacidades de contar, de narrar, de transmitirlo, de cantarlo incluso. Yo creo que esa es una idea muy potente para pensarnos a nosotros como docentes, en mi caso, y a ustedes, estudiantes, como futuros docentes. Porque es interesante el lugar que uno podría ocupar, no como el poseedor del conocimiento. No es que yo sea algo que ustedes no, sino que juntos adentro de un aula, yo lo que voy a hacer es poner las herramientas para que circulen los conocimientos que ustedes tienen y que yo tengo. Y eso genera una pedagogía adentro del aula totalmente distinta. Rompe con la idea de verticalidad, con la idea de autoridad, con esta idea tan terrible de que los docentes tienen que sancionar y corregir al estudiante, decirle, no, eso no es así, yo tengo razón. Bueno, fíjense que es muy interesante cómo lo dice Quintero Boer, ¿no? No se trata de otorgar poderes extraordinarios, no los coloca por encima del resto de la comunidad, se trata así de un reconocimiento social a quien ha logrado labrar en su corazón la sabiduría del pueblo con la que así ha alimentado su vida y con la que ha de alimentar la vida de todos. Una función mucho más de redistribución con la comunidad, de reconocimiento. Me parece que ahí hay una manera de entender la función del conocimiento en relación a la sociedad muy interesante para este ejercicio constante de pensarnos críticamente nosotros. Como yo les digo, no se trata de que ahora yo me voy a definir como una pañacay, no, pero sí que al leer esto yo puedo mirar críticamente cómo entiendo la autoridad del conocimiento en mi lugar occidental docente. ¿Sí? Me parece que ahí hay algo muy interesante. Con esto cierro un poco este texto de Ángel Quintero Weir. Me parece que para el resto de la materia, las ideas de cosmovisión, de territorialidad, proceso de territorialización, la idea de nombrar, la idea de cómo se llega a un problema verdadero, de la relación entre problemas y necesidades, la idea de palabra florecida.
el lugar que ocupan los mitos como narraciones simbólicas que transmiten conocimientos. Bueno, todas estas ideas son ideas que vamos a ir recuperando en el resto de las clases y del no cursado virtual que estamos teniendo. Y ahora les voy a subir a la página el texto que vamos a discutir la próxima clase, que es de otro filósofo indígena, más cerquita esta vez, es de Perú, de las comunidades Puquina, se llama Javier Lajo. Tiene un libro muy bonito, muy bueno, muy interesante, que yo se los voy a subir y vamos a discutir algunas partes, pero todas esas instrucciones y demás se las dejo por escrita ahí en la página.